Que el Señor les bendiga, hermanos, y espero en el Señor que esta sea una buena palabra, que sea un buen comentario, porque la palabra ya está bendecida. Ahora tenemos que pedirle sabiduría a Dios para que nos ayude a interpretarla y a poderla comunicar a otras personas. Y este es uno de los temas en mi vida, el cual vamos a leer, que tiene que ver mucho en mi vida y en lo que Dios me dio para trabajar en su viña, podríamos decir. Bueno, vamos a estar viendo en Marcos capítulo 5, versículo 1, ¿sí? Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que escucha dice amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y esto es algo que Dios desde el principio tuvo misericordia conmigo y me dio este don de libertar o liberar a las personas, de echar los demonios afuera. Entonces es un tema en la cual Dios me instruyó y me reveló la forma de trabajar, porque nosotros podemos ver a otros cómo trabajan cuando se trata de liberación o de echar fuera demonios, pero tenemos que tener revelación de Dios para cada uno de los dones y los talentos que Dios nos da en su obra. Y bueno, dice que vino a él, al encuentro del Señor, un hombre con un espíritu inmundo. Esto es algo que las personas deben entender. Algunos no creen que existe, porque muchos dicen, bueno, nadie quiere saber que existe el infierno porque es feo y es malo. Tienen ese pensamiento las personas, pero no hacen nada para librarse de ir al infierno, ¿sí? No quieren creer y con eso ya basta, pero no. Existe un mal, existe el enemigo haciendo daño a las personas y existe quien es siervo del mismo diablo, el mismo Satanás, y que usa esos espíritus para hacer maldades a las personas, o algunas personas reciben a estos espíritus inmundos, espíritus diabólicos, los reciben por cosas malas que hacen, no solamente porque otro le haga un daño. Muchas veces las personas se meten en sesiones de espiritismo o cuando se hacen sacrificios de animales al enemigo, cuando hacen pactos de sangre, cuando hacen pactos escritos, qué sé yo, hay una infinidad de formas que el enemigo entra en las vidas de las personas. Este era una persona que seguramente estuvo haciendo algo que tenía que ver con el diablo y seguramente estuvo con algún siervo del diablo, porque para llegar a una posesión diabólica grande es porque se ha hecho también algo grande en las tinieblas. No es así nomás que aparece porque sí nomás como algunas personas piensan. No, es porque se hizo algo malo, ¿sí? Entre las cosas malas que puede pasar es que, por ejemplo, la abuela fue bruja y a quien le cae después ese don del diablo, de ser bruja, le cae a la nieta, ¿sí? Y así es en las cuestiones diabólicas. Puede ser que el padre se lo pasa al hijo, el brujo
le pasa al hijo ese don diabólico, ¿sí? Porque el diablo da dones también diabólicos. Y bueno, este joven seguramente estuvo metido en algún lugar que la situación no era un lugar de Dios, sino un lugar del mismo enemigo. Y dice que este hombre, ¿de dónde salió? Del cementerio, dice, de donde estaban los muertos. ¿Por qué? Porque ese es el lugar que le gusta habitar a los espíritus inmundos, le gusta habitar al enemigo, o también le gusta habitar en personas que están perdidas, que están poseídas o que están, digamos, dispuestas ya para recibir un demonio. Entonces ellos se meten allí, ¿sí? ¿Para qué lo hacen? Para saciar sus necesidades. En este caso, dice que este joven, en el versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Y esto es una cosa que las personas deben saber, las que no tienen conocimiento, que la fuerza diabólica, cuando está en una persona, rompe todo, porque es una fuerza diabólica, es algo que no se puede parar. Pero, ¿quién no lo puede parar? Aquellas personas que no están preparadas para este trabajo. Yo tuve la bendición de apenas entrar en el Evangelio, a los 6 meses, yo ya estaba trabajando en liberación, que se llama, ¿sí? A los 6 meses yo ya era un obrero y trabajaba echando demonios afuera. Entonces empecé a recibir revelación de Dios para hacer este trabajo. Y este trabajo demanda hacer ayuno y oración todo el tiempo, ¿sí? O sea que 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, era para hacer ayuno y oración. Cosa de estar preparado para cuando viniera el enemigo, ¿sí? O sea, viniera una persona poseída por el enemigo. Y dice la palabra que, bueno, que este joven vivía en el mismo cementerio y que nadie lo podía atar con cadenas porque él rompía esas cadenas, ¿sí? O sea que era una fuerza tan grande que rompía cualquier cosa con que lo quisieran atar. Pero hay que tener en cuenta que para eso están los siervos de Dios, que aquellos que han recibido ese don, como Dios me lo concedió a mí, estamos preparados, y esa fuerza diabólica que rompe cadenas y rompe cualquier cosa que sea, cuando uno les habla, ellos también obedecen a cuando uno habla y se quedan totalmente paralizados. O sea que no es una fuerza diabólica, pero ¿de qué forma se puede contrarrestar? Bueno, apartándose para el Señor, ayunando, orando. Es así como se alimenta la persona que se dedica a la liberación, con oración y ayuno, ¿sí? Entonces, nosotros estábamos todo el tiempo preparados, porque toda noche que había cultos teníamos que estar preparados para todos los endemoniados que llegaban a la iglesia, ¿sí? Y teníamos mucho trabajo. O sea que no hay que primero, o sea, no es que uno se encuentra con el enemigo en una persona y después se pone a orar o a ayunar, no. Hay que estar preparados para cuando eso suceda, ¿sí? Entonces, dice la palabra, muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas
habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Entonces sí, es cierto que no se puede atar con nada, pero sí, cuando un siervo de Dios lo ata, queda totalmente paralizado. Ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. Porque sí es verdad que nosotros podemos orar y ayunar, pero hay algo más importante que eso, que es tener la autoridad que Jesús te da sobre estos demonios. ¿Y cómo se obtiene la autoridad? Se obtiene buscando la santidad. ¿Por qué hay que buscar la santidad? Porque los espíritus inmundos y los ángeles caídos, que son dos cosas diferentes, son espíritus desobedientes. Entonces, estos espíritus que son desobedientes son contrarios a la voluntad de Dios. Hacen todo lo contrario de la voluntad de Dios. Y entonces nosotros, como siervos de Dios, nos ponemos a cuenta con Dios, comenzamos a cumplir con los mandamientos, comenzamos a cumplir con sus estatutos, sus preceptos, entonces a Dios le agrada. Y ese camino que uno comienza es un camino de santidad donde nos hace con una naturaleza espiritual diferente a los demonios, que ellos son desobedientes y nosotros somos obedientes. Entonces no tenemos nada en común y tenemos por eso en el nombre de Jesús la autoridad para sacarlos y despojarlos de cualquier persona. Sí, en eso estriba el poder, ¿sí? Y la autoridad, en la santidad, en la comunión con Cristo y en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así que dice acá la palabra: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Bueno, la obra del enemigo siempre es hacer que las vidas se destruyan, ¿sí? Si no lo hace de una forma, lo hace de otra. Hace que las personas se destruyan de alguna forma. ¿Cuál es la forma más común que hay de las personas destruirse? Bueno, lo más común que conocen todas las personas son las drogas. Cuando la persona comienza con las drogas, comienza una destrucción de sus vidas. Y no solamente destruye su vida, sino que destruye la vida de todos aquellos que le rodean. Cuando las personas son alcohólicas, también destruyen a la familia. ¿Por qué? Porque destruyen a la esposa, a los hijos, a los parientes, a todo el mundo a través del alcohol, porque el alcohol hace que se queden totalmente solos y desamparados, porque después nadie quiere vivir ni con un drogadicto o un endemoniado, ¿sí? Y bueno, está también la prostitución, está también el robar, está el matar, qué sé yo, cuántas cosas hacen que las personas destruyan sus vidas, ¿sí? De una forma o de otras las va destruyendo. Y bueno, este joven que trataba de matarse, que vivía en el cementerio o en los sepulcros y que se hería con piedras, dice que cuando vio pues a Jesús, dice, de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Ahora, fíjense ustedes bien lo que es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que este demonio lo vio y desde lejos ya entendió que se acercaba la autoridad y el poder sobre ellos, sobre el mismo diablo, ¿sí? Entonces,
cuando lo ve a Jesús, se acerca a él, se arrodilla ante él y dice, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahora, yo quiero que entiendan las personas quién es Jesucristo y quiénes son los demonios y los ángeles caídos. Nosotros tenemos que entender que los demonios son espíritus que andan deambulando. ¿Y cuál es el propósito de meterse dentro de las personas? Uno de los motivos de meterse en las personas es porque los espíritus son secos y fríos y las personas son húmedas y calientes, ¿sí? Porque tenemos una temperatura más o menos, 38 grados más o menos, 37 grados, ¿sí? Esa es nuestra temperatura. Entonces, los demonios andan en zonas áridas, ¿sí? En zonas secas y frías. Entonces, a ellos les agrada meterse en una persona. Ahora, no se meten así nomás, sino que buscan a la persona pecadora para poseerla, la persona débil para cometer, débil a la tentación. Entonces, ellos mismos se encargan de arreglar todas las cosas para que esa persona termine poseída por uno de ellos. ¿Para qué? Para estar en un lugar húmedo y caliente, ¿sí? Ese es el propósito. Ahora, ¿por qué es que los demonios se meten también? Porque ellos tienen vicios, diferentes vicios. Aquello que es malo ante la presencia de Dios son los vicios que ellos tienen y que quieren saciarse. Entonces, estos espíritus se meten en las personas. Por ejemplo, si es un demonio que le gusta el alcohol, se mete en una persona que ya está propensa a ser alcohólica y comienza a trabajar en esa persona, y a través de esa persona, usando sus facultades, esa persona es poseída, ¿sí? Usando las funciones de las personas, las funciones físicas, el enemigo se mete adentro y usa todas esas posesiones y hace con las vidas lo que quiere y le hacen hacer lo que quieran. ¿Cómo así lo hacen con los homosexuales? Son espíritus que se sacian a través de la homosexualidad, otros que se sacian a través de la droga, otros que se sacian. Por ejemplo, hay muchas personas que se preguntan cómo es posible que un violador está a lo mejor 5 años en la cárcel y sale y no pasa a lo mejor un día y ya está violando a una persona. ¿Cómo es posible eso? Y la gente dice, ¿cómo? ¿No se ha regenerado? No se regenera. ¿Por qué? Porque para que una persona se sane del alcoholismo, de la droga, de la homosexualidad o de estar poseído por un demonio, de la única forma que se va a sanar es dejando el vicio que tiene y buscando y refugiándose en nuestro Señor Jesucristo. Sí, una persona, en el caso como yo, que Dios me dio esto, puedo ir a orar por una persona y la persona va a quedar libre de ese espíritu. Pero cuando la persona sea tentada de nuevo
y caiga en tentación, ese espíritu va a entrar, y dice la palabra que van a entrar, por cada uno de los que se fue, van a entrar 7 por cada uno de los que se fue. Así que vuelve a estar la casa más llena que antes, porque la persona no quiso mantenerse en santidad. Así que, como estaba diciendo, ¿cómo es posible que un violador salga y esté violando nuevamente? Porque cuando el violador sale de la cárcel, el espíritu de violación lo está esperando en la puerta, e inmediatamente lo posee, e inmediatamente comete el mismo crimen. ¿Sí? Las personas que están deprimidas, ¿cómo entra el espíritu que deprime a las personas? Es un espíritu que comienza primero causándole problemas a las personas, fatiga, se sienten fatigados, se sienten cansados, y es porque el enemigo ya está comenzando una obra en la persona, y es una obra donde la persona va decayendo espiritualmente, ¿sí? Va decayendo espiritualmente y va cayendo hasta que cae en depresión, ¿sí? Cae en depresión. Y las personas cuando caen en depresión comienzan a sentirse de una forma tan mal que ya cuando el enemigo los tiene vencido, comienza a decirles: bueno, la verdad que ya no servís para nada, nadie te quiere, así que matate. Eso es lo que le habla el enemigo, ¿sí? Comienza con ese esfuerzo sobre la persona, infligiéndole espiritualmente cansancio, fatiga, hasta que la deprime. Y cuando la deprime, ya la comienza a hablar para que se mate. Y por eso muchas personas se matan y la gente no entiende cómo se mató. Pues fue poseída y el enemigo la llevó a la muerte. O sea que hay muchas personas que dicen: bueno, le pasó esto, le pasó lo otro. Algunos dicen qué fuerza que tuvo para hacer esto o para hacer lo otro, pero en realidad no es que tuvo fuerza, sino que es la persona que va decayendo espiritualmente, y al caer en la depresión, que es muy común últimamente, la persona ya es poseída, ya no sabe nada de su vida y va y se mata, porque no es la persona la que está obrando, sino es el enemigo que está dentro de esa persona que hace que se mate. Así que cuando usted vea a una persona que tiene síntomas de suicidio, lo primero que tiene que hacer es buscar un pastor que sepa de liberación y que ore por esa persona y que sea libre de ese espíritu de depresión y de muerte. Urgente tiene que buscarlo, ¿sí? Cualquier persona que está dando ya señales de suicidio, que tiene síntomas de suicidio, ustedes deben ir ligero, porque las personas que están así siempre van dando señales de que están mal y que quieren matarse, ¿sí? Bueno, este joven se encontraba y se arrodilla ante nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Una de las cosas que debemos entender, que los espíritus, no sé cuántos años tienen ellos viviendo sobre la tierra, ¿sí? Yo podría hablarles de otras cosas más, pero desviaríamos la enseñanza. Pero puedo decirle que los espíritus son más viejos que la misma humanidad que nosotros estamos viviendo, que tiene un tiempo más o menos de 10.000 años, ¿sí? La era en que vivimos. Bueno, estos son seres que están mucho antes, ¿sí? Son seres que están desde hace siglos y están
siempre procurando la muerte de las personas. Y por ese mismo conocimiento y por esa antigüedad que tienen estos demonios, ellos conocen a Jesucristo porque como ellos ven las cosas espirituales, ellos saben quién es Jesucristo, ¿sí? Por eso ellos mismos le están diciendo a él: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Sí? Se lo está diciendo un demonio al Señor, ¿sí? O sea que tiene conocimiento de nuestro Señor Jesucristo porque ellos mismos lo han visto en el trono de Dios, ¿sí? Ellos saben de la situación de Jesucristo, que estuvo en el trono de Dios, que vino a la tierra y volvió a ocupar el trono que Dios le dio. Así que ya está en el conocimiento de los enemigos. Y no solamente del conocimiento, sino que saben que es el Hijo de Dios y el poder que el Señor tiene, ¿sí? Y que le otorga a sus siervos a través de la santidad, ¿sí? Ahora, le dice: bueno, yo te pido que no me atormentes. Y esto es una de las cosas que tiene uno que entender, o las personas deben entender, que cuando uno libera a una persona, uno está atormentando a ese espíritu inmundo que posee a la persona. Y lógicamente Dios le revela a uno cómo debe trabajar contra ese espíritu inmundo, y uno debe ordenarle a que abandone esa casa o esa morada que es el cuerpo de una persona. Y cuando uno le ordena y le dice: bueno, hasta acá no más, se terminó tu tiempo en esta vida, él, al nombrar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y ellos entender que uno está firme en la fe, ellos salen inmediatamente del cuerpo y se van, ¿sí? Ahora, fíjense lo que continúa diciendo: porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Sí? El Señor le preguntó a este espíritu: ¿cómo te llamas? El Señor lo sabe todo y sabía cómo se llamaba, pero es una enseñanza que queda para nosotros. Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Ahora, el término legión es un término militar que antiguamente usaban el ejército romano, y legión significaba 6.000 hombres, ¿sí? O sea que le dijo: somos una legión. O sea que en este joven podemos ver que por lo que estaba sufriendo en su cuerpo, lo que estaba sucediendo en su cuerpo, que estaba destrozando su cuerpo, podemos darnos cuenta de que era una posesión diabólica tremenda, en la cual habían dentro de este ser humano 6.000 demonios, porque los mismos que estaban adentro le respondieron al Señor: me llamo Legión, porque somos muchos. Y bueno, ellos, así, más allá de que ellos eran 6.000 dentro de una persona, entendían que Jesucristo es el que tiene toda la autoridad en el universo para hacer como Él quiera. Y dice acá: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. O sea, los demonios no querían irse realmente a las profundidades eternas, ¿sí? Sino a las prisiones de las profundidades eternas, sino que querían seguir haciendo daño por ahí. Entonces estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo paciendo, ¿sí? O siendo apacentado.
Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ello. Y luego Jesús les dio permiso. Lógicamente, el Señor cuando hace algo, Él siempre tiene un doble propósito, ¿sí? No lo hizo porque sí nomás. Le dijo: bueno, ustedes quieren ir para allá, vayan para allá, ¿sí? Ahora, quiero que ustedes entiendan algo. Por tanta experiencia que yo he tenido con estos espíritus inmundos y por los que habré de tener en el resto de vida que me queda, esto yo mismo también lo he experimentado, ¿sí? Me recuerdo que una vez estábamos en la construcción del templo, en un lugar que permanecí 22 años sirviendo en el Evangelio Cuadrangular. Y en una oportunidad yo estaba ahí en la construcción del templo, llevaba la construcción del templo y la dirigía. Entonces yo tenía las llaves para entrar y salir en cualquier momento. Y venía gente de un lugar en una especie de van o de traffic, como lo quieran llamar, y venían llenos de endemoniados, ¿sí? Y bueno, yo me recuerdo que una vez estaba sentado en la puerta de mi casa con unas personas, y la persona, cuando vio eso, que se movía de tal manera esa camioneta, se asustó y salió disparando. Pero yo ya sabía a quiénes traían y venían para que yo los liberara. Entonces le dije: mire, vayan para tal lugar, espérenme ahí y que yo ya voy a ir. Entonces le dije a mi esposa, porque tiene el mismo don, le dije: ¿por qué no me acompañás? Y así vamos y echamos estos demonios afuera. Entonces me acompañó mi esposa, y este joven que estaba conmigo también me acompañó. Y bueno, él pudo ver algo con sus ojos que no lo podía pensar ni imaginar. Y cuando estábamos liberando a estas personas, uno de los endemoniados dijo: te pedimos permiso para entrar en esos conejos que están allí. Habían unos conejos en una jaula, o sea, algo grande, donde podían estar ellos tranquilamente, y pidieron permiso para entrar en ellos. Pero ¿qué pasa? Yo no le permití que entraran. ¿Por qué? Porque iban a entrar en ellos e iban a causar a lo mejor después grandes disturbios, y posiblemente iban a romper todo y podían morder inclusive a alguien. Entonces yo les dije que no. ¿Por qué? Porque tenían que ir a las profundidades de las prisiones eternas, ¿sí? Y bueno, así es, tantas experiencias que uno tiene trabajando para el Señor, que son increíbles. Y si no es por el poder de Dios, nada podemos hacer, ¿sí? Y bueno, y dice: y los que apacentaban, y dice: entonces aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan esto. Es verdad que ellos entraron en los cerdos, pero lo único que hicieron es causarle la muerte. ¿Por qué? Porque los cerdos son físicos, pero los espíritus son algo espiritual. Entonces no se pueden destruir por más que se metan en las profundidades del agua, ¿sí? O debajo de una montaña. No se pueden destruir, ¿sí? Solo con el poder de Dios se pueden echar fuera y alejarlos, ¿sí? Eso es lo que sucede. Entonces, acá dice que se precipitó en el mar por un despeñadero,
y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Esto es algo que las personas pueden tener, digamos, que posiblemente puedan no explicarse, pero no es tan difícil de explicarse, porque yo he visto cantidad de vidas durante el transcurso que he trabajado para el Señor. He visto cantidad de vidas siendo liberadas y después en su sano juicio sirviendo para el Señor. Y podría contarles miles de historias de estas, pero no tenemos el tiempo, sino que son experiencias para que sepan las personas que esto es real. Sí, es real. Y bueno, todas las personas que después que son liberadas son personas que comienzan a servirle a Dios, ¿sí? Porque ya son libres para servirle a Dios. Y dice la palabra que después que vieron a esta persona que estaba en perfectas condiciones, la gente en realidad tuvieron mucho miedo y habrían pensado qué poder el de este hombre que logró hacer esto con este joven que iba camino del infierno. Y no solamente iba camino del infierno, sino que también estaba destrozando la vida de sus familiares y de las personas más cercanas. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Sí? O sea que las personas tenían miedo, las personas realmente estaban desubicadas, y le dijeron a esta persona, bueno, tenés que irte de acá porque la verdad que no te queremos acá. Y dice, al entrar el Señor en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Sí? O sea que este joven, en el versículo 18, quería seguir a Jesucristo, ¿sí? Ahora, fíjense bien lo que dice la palabra. Mas Jesús no le permitió, ¿sí? No se lo permitió que lo siguiera a él. A muchos le dijo, bueno, ven y sígueme, pero a él le dijo, no, vos te tenés que quedar en este lugar, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense bien por qué. Sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que los demás deben saber lo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿sí? O sea que el Señor quería que este joven se quedase en el pueblo para que fuese un testimonio vivo del poder de Dios y de la misericordia de Dios, ¿sí? Entonces, quería que se quedase ahí para que muchos aprendieran de que Dios puede sacarte de cualquier dificultad, de cualquier problema,
¿sí? Y le dijo, bueno, quédate con tus familiares, quédate con los tuyos y contale a todas las personas esta misericordia que Dios ha tenido contigo. Nosotros, cada uno de nosotros, sabemos qué pasaba y qué acontecía con nuestras vidas, ¿sí? Y cada uno de nosotros sabemos si íbamos a perdernos o no nos íbamos a perder. Pero lo más seguro es que por una causa u otra siempre el ser humano termina perdiéndose, hasta que Dios lo llama a uno, hace milagros en la vida de uno, en la vida de los familiares de uno, y uno comienza a cambiar y comienza a contarle a los parientes, a los vecinos, y las cosas lindas que el Señor ha hecho con uno. Es cierto que las personas no quieren escuchar esto. No quieren escuchar que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Hay muchas personas que huyen o piden que uno se vaya. Y bueno, según como lo reciban a uno, es lo que uno puede hacer, ¿sí? Así que al Señor le dijeron, bueno, Señor, mejor andate de este lugar, porque la verdad que para nosotros no es bueno, nuestro negocio se ha arruinado porque hemos perdido a todos los cerdos, así que realmente no era estimado el Señor en ese lugar. Y bueno, a nosotros nos pasa lo mismo también cuando vamos a un lugar. Muchas veces nos aprecian o muchas veces desean que nos vayamos lo más ligero posible, porque comenzamos a ser una molestia para otras personas. El haber recibido a Jesucristo, el vivir conforme a los reglamentos de Dios, el vivir en santidad, para muchos en realidad es un tremendo problema. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y cuídense de no caer en ningún vicio y que los espíritus inmundos se apoderen de usted y no puedan salir nunca más de eso. Así que cuando tengan un problema de esta clase, busquen un siervo de Dios, porque yo comencé trabajando siendo un obrero de Dios, no era pastor, no era nada, y así que pueden buscar un siervo de Dios, ya sea obrero, pastor, lo que sea, que Dios le haya dado ese don y que puedan trabajar sobre la persona endemoniada. Que el Señor les bendiga y hasta pronto.